Estamos convencidos de que la razón de ser de la educación y la salud es contribuir al bien común y a una educación más allá del sistema, que responde a una agenda única de construir una sociedad más justa, consciente y saludable. Hoy, las instituciones que conforman esta iniciativa, ENDIC, el Centro Gente, Niche Club y Revista Vive, cuentan con el respaldo de la Universidad del Pacífico, la Fundación de Logoterapia y Análisis Existencial de Argentina, del Instituto Latinoamericano de Comportamiento de Perú, y contamos con el auspicio y con la UPSLA, y contamos también con el auspicio de Banco de Guayaquil y Ayaroca Producciones. Hoy iniciamos nuestro tercer webinar, el último preparatorio al simposio. Nos acompaña María Gabriela Ortati, quien hablará sobre resiliencia pedagógica, un reto actual. María Gabriela es psicóloga clínica, facilitadora y maestra en disciplina positiva. Tiene 30 años como experiencia como educadora, ha escrito cuentos infantiles y es esposa, mamá y abuela. Este webinar lo conducirá Silvia Cordero Interlada, psicóloga clínica, magíster en desarrollo de inteligencia y educación y directora de ENDIC Consultores. Silvia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Gabriela. Es un gusto poder compartir contigo en esta tarde y también toda la gente pues, que está conectada en este momento para un tema súper importante. Es un tema que nos atañe a todos en el campo de la educación, como es la resiliencia pedagógica, un reto actual. Muchísimas Ya gracias, sabemos, Silvia. sí, la verdad es que para mí es un honor poder compartir esta tarde con todos, contigo y con todos, ¿no? Entonces, básicamente hemos venido escuchando la resiliencia, ¿no? La resiliencia. Entonces, María Gabriela, explícanos un poquito qué es esto de la resiliencia. Ok, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias a ti, Silvia, Arcadio, a Patti, que fue la que me contactó para esto. Estoy muy feliz de participar en un tema que me parece a mí además apasionante. A ver, la resiliencia, y efectivamente lo que tú dices, Silvia, es real, de todo el tiempo escuchamos la palabra, ¿verdad? Resiliencia es esa capacidad humana que tenemos para sobrellevar las situaciones difíciles de una manera adaptativa. Esa es una definición así como sencilla, pero que es una definición bastante clara de entender. La palabra resiliencia viene del latín resilio, que quiere decir, entre otras cosas, rebotar. Entonces es como cuando tú lanzas una bola hacia adelante, ¿verdad? Golpea contra el piso, pero la bola regresa. Y aquí lo interesante, y lo vamos a ir viendo en esta conversación, es que este rebote no es un rebote hacia atrás, no es simplemente un rebote hacia atrás o hacia el mismo sitio, sino que la resiliencia es un rebote hacia adelante, es decir, una proyección de la persona y de sus circunstancias hacia el futuro. Hay un señor que se llama Boris Cyrulnik, que tiene 1000 títulos, es el psiquiatra, neurólogo, psicoanalista, etólogo. Ya, a mí me parece que es una de las personas que habla mejor de la resiliencia y además me parece que o sea, yo admiro mucho no solo su trabajo, sino su vida personal, porque en su vida personal él es un ejemplo de resiliencia. Si uno lee un poquito sobre su historia, él es un niño que sobrevive a los campos de exterminio, ¿verdad? Es decir, antes de llegar a los campos de exterminio, la madre lo lanza de un tren en movimiento y él tiene que sobrevivir, digamos, en los campos, en medio de, digamos, de los bosques, hasta que logra ir llegando a una zona urbana, llega a la liberación de Europa y él va construyendo una vida, ¿no? Y ha construido una vida enormemente productiva y muy feliz a partir de una experiencia que podríamos considerar de manera general y vista desde afuera completamente traumática. Y entonces él
define él cuando habla sobre resiliencia, él dice que la resiliencia es aquello que permite que una persona, a pesar de vivir una situación compleja o claramente una tragedia, pueda vivir esa situación sin ser absorbido por la tragedia. Es decir, la vive, pero sin que su vida se convierta en una tragedia. Y a mí oírlo de una persona que ha vivido una situación tan extrema como la que él vivió, me parece que tiene todo sentido, ¿verdad? Entonces, eso podríamos decir en cuanto a una generalidad sobre la resiliencia. Pero, ajá, pero ¿qué es lo interesante? Yo no soy médico, pero efectivamente, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro, verdad? Cuando el cerebro experimenta una situación difícil, va a percibirlo como estrés, va a haber una situación de estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona no es resiliente, esa situación de estrés se perpetúa y se convierte en un trauma. Y una persona que vive una situación X y digamos, la procesa como traumática, es una persona que va a vivir permanentemente en una situación de alerta máxima. Es como cuando en esas películas que, no sé, de guerra o algo, aparece por allí algo que dice, estamos en DEFCON 5, ¿no? Entonces, no sé, pues todos los sistemas se arman para la defensa, se bloquean las salidas y entradas de un lugar determinado. Eso es lo que le pasa al cerebro en situaciones de estrés. ¿Qué pasa cuando ese estrés es continuo? ¿Qué es lo que llamamos trauma? La persona va a vivir en esa situación, pero de manera continua. Entonces, no hay posibilidad de desarrollo integral y, por cierto, no hay posibilidad de aprendizaje. El cerebro está en alerta máxima. Es un desgaste tremendo, no hay salud posible de esa forma, se van, imagínate, apagando todos los sistemas, pero además el cerebro se cierra al proceso de aprendizaje, porque se cierra al mundo exterior, como cuando estamos no sé, confinados. Cuando estamos confinados, nos cerramos al mundo exterior y ahí no se puede dar un proceso de aprendizaje. Es por esto que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de aprendizaje, el término resiliencia es absolutamente importante. Entonces, María Gabriela, cuando decimos pedagogía resiliente, pues, puesto que es un reto actual, estamos hablando entonces de una pedagogía de emergencia, de acuerdo a la definición que No acabamos. diría, yo creo, Silvia, que no es una pedagogía de emergencia. Yo diría que es una pedagogía que previene y que lo que va a hacer es permitir que una persona, un niño, una sociedad, una familia, pueda ir desarrollando las habilidades, las actitudes y las estrategias para poder sobrellevar las situaciones difíciles de la vida, las situaciones que se tengan, y convertirlas en experiencias duras, dolorosas, pero sobrellevables y no traumáticas. Desde ese punto de vista, toda pedagogía es resiliente, porque si estamos viendo de que, o debiera de ser, no estoy diciendo que sea, pero toda pedagogía que se precie de ser pedagogía, que se precie de servir al aprendizaje, debe de estar centrada en la posibilidad de la resiliencia, de minimizar las situaciones de riesgo para los niños en este caso, para los adolescentes, para todos los que están en el proceso de aprendizaje, y además promover posibilidades de resiliencia. Entonces es ambas cosas. Ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros dentro del campo de la educación podemos motivar a los docentes para desarrollar esta habilidad de ser resiliente, puesto que la resiliencia pues es la capacidad de saber sobrellevar las adversidades? ¿Cómo motivamos a los docentes? A propósito, todas las personas que quieran escribir sus preguntas en el chat, por favor, lo pueden hacer para que María Gabriela nos pueda contestar. Intentar contestar, intentar.
Intentar. Intentar contestar todas estas interrogantes. Pero ¿cómo motivamos entonces a los docentes? A ver, aquí hay una cosa súper importante. Este tema de la pedagogía de la resiliencia aparece con más fuerza hacia los años 1990, ¿verdad? Con la psicología positiva de Seligman. Él empieza a centrarse, y esto es súper importante, empieza a centrarse más en las fortalezas y oportunidades de las personas más que en sus problemas y dificultades. Es decir, es una psicología que tiene muchísima visión a futuro y que tiene un concepto súper esperanzador, ¿verdad? Y en ese sentido, la pedagogía se engancha con esto y traslada todas estas ideas al campo de lo pedagógico. Así que probablemente la mayor parte de quienes son maestros hoy han vivido este mundo de la pedagogía de la resiliencia, es decir, está metido en el aprendizaje que probablemente la mayoría de los maestros manejan y que hacen todos los días. ¿Por qué diría yo que hay que intencionalmente? Porque en ocasiones uno puede estar haciendo algo, pero de pronto sin intencionalidad. Y lo importante es hacerlo con intencionalidad y con perseverancia, porque de esa manera, si nosotros nos fijamos como objetivo educativo el lograr resiliencia en nuestra comunidad escolar, entonces vamos a tener mejores resultados, ¿no es cierto? Si tú me dirías cómo motivar, lo primero, rescatando el importantísimo valor que tienen los maestros en el contexto de la comunidad. La resiliencia es una experiencia comunitaria, Silvia. O sea, no se puede ser resiliente solo. La resiliencia es una capacidad humana, pero es una capacidad humana que se aprende, se modela, se motiva, se alienta, ¿no es cierto? Y de alguna manera, ¿qué es lo que los maestros pueden lograr? Los maestros son aquellos que configuran esa comunidad que es la primera comunidad extrafamiliar a la que entra un niño, ¿verdad? La escuela es ese laboratorio de vida donde entra un niño y donde aprende un montón de cosas. Muchísimas veces la escuela es el espacio que complementa a la familia, o en ciertos momentos en donde una familia, por circunstancias que podríamos llamar accidentales o generales, es decir, como endémicas, podría tener dificultades para trabajar los aspectos emocionales de un niño, la escuela está allí para sostener. Entonces el papel de los maestros, como decía Cyrulnik, es el de tutores de la empatía. Entonces, eso lo primero. Lo segundo es que no veo manera de que pudiéramos enseñar en un cerebro que está en estado de emergencia. Nosotros necesitamos enseñar en un cerebro sereno, atento y alerta, pero en un cerebro que esté sereno. Nos pasa que cuando tenemos niños que, no sé, hasta han venido de, no sé, se van de vacaciones, estamos hablando de la vida pre-pandemia, incluso en las clases online, después de un parón, por ejemplo, por unas vacaciones de Navidad, por algo en donde de pronto están llenos de estímulos o ha pasado algo, el maestro tiene primero que agarrar su salón y de alguna manera como bajar eso, como hacer conexiones, digamos, como regular. Acordémonos que la regulación de un niño no es posible solo hasta los 6 años. Hasta los 6 años estamos hablando de corregulación, ¿verdad? Entonces, en este cerebro que no puede en un momento determinado estar en una situación serena, no se puede aprender. Entonces, para un maestro, esa debe de ser una motivación extraordinaria, ¿verdad? O sea, que la puede hacer desde la virtualidad, desde esta nueva modalidad de trabajo, de proceso de enseñanza, aprendizaje, la puede hacer, ¿verdad? Desde cualquier, a ver, toda
toda relación en donde haya conexión, respeto, aliento, desarrollo de habilidades, es decir, visión de futuro, puede ser una relación resiliente. De hecho lo es. De hecho lo es. Es muy probable que todos los maestros lo estén haciendo. Entonces la motivación es ponerle ganas a algo que a lo mejor ya haces, pero que tal vez no tenías claro que hacías y tal vez no le has dado ¿cómo puedo explicar? El verdadero valor que tiene. Pensemos en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Que todos conocemos. Entonces ahí abajo están primero esas necesidades orgánicas, que la persona esté bien comida, vestida, ¿no? Eso que es la salud. Y luego viene el tema de la seguridad. Y luego viene el desarrollo emocional. Entonces, en esos pedazos es donde, en esas franjas es donde la resiliencia interviene, porque solo después de eso puede haber un aprendizaje que pudiéramos llamar académico, y después de eso pueden haber estos planes a futuro, ¿verdad? Esta autorrealización. Entonces, es como que la resiliencia permite que se desarrollen esas bases donde yo voy a poder estructurar un aprendizaje. Y finalmente, porque ¿cómo motivaría yo a alguien? Porque hay una cosa súper importante. Cuando trabajamos resiliencia, como nadie puede, fíjate que uno siempre dice, nadie puede dar de lo que no tiene, pero la relación de aprendizaje, y esto lo sabemos todos, es una relación de ida y vuelta. No es que, es decir, no es que el maestro es solamente el que dice y no está aprendiendo nada, esto es de ida y vuelta. Entonces, cuando yo me propongo establecer un currículum en donde haya un énfasis importante en la resiliencia, cuando empiezo a estudiar intencionalmente sobre resiliencia, cuando empiezo a pensar en mis estrategias pedagógicas, sea cual sea la materia en que yo enseñe, fijándome en que todas las cosas que yo hago puedan ir direccionadas a generar resiliencia en mis alumnos, entonces en ese momento yo también estoy creciendo en resiliencia. Y la resiliencia personal en alguien que realiza un trabajo tan desgastante como es el enseñar. Esto es un Por trabajo, supuesto. o sea, Es apasionante, pero también desgastante. absolutamente María desgastante. Gabriela, algo súper importante. Por eso es que nosotros en este espacio que estamos compartiendo, gracias a Dios, estamos compartiendo este espacio y con lo que estás mencionando, es fabuloso para el campo de la docencia y también para los padres de familia y el público en general, ¿no? Por eso hay esta iniciativa de este simposio internacional, perspectivas de la educación, salud integral y virtualidad, y uno de los ejes temáticos es precisamente la resiliencia pedagógica, ¿no? Aquí hay un comentario que dice, ¿qué estrategias pueden aplicar los docentes al notar que el niño está alterado? ¿Cómo hace conexión para lograr la regulación emocional? Ajá, esa es una muy buena pregunta. A ver, aquí desafortunadamente para esa pregunta no existe una respuesta única. Esto es lo importante. Lo primero es que tengamos en la cabeza que para poder hacer una corrección, primero tiene que haber una conexión. Entonces, lo primero es yo tener esta intencionalidad de realmente conectar con este alumno, de tratar de investigar qué está pasando allí, qué hay allí, ¿verdad? Esto lo primero. Y luego cuando yo me planteo las estrategias para un salón de clase, yo debiera de tratar de pensar, a ver, hay una psicóloga americana que se llama Mary Lou Bettner, ¿verdad? Ella habla de que nosotros debemos de procurar en educación llevar a los niños a lo que ella llama las 4 Cs, las 4 Cs. Y a mí me parece que cuando a veces
hay tantas cosas que recordar, pero cuando tú tienes claro estos conceptos que están enfocados en a lo mejor 4 letras C, entonces ya se te hace más fácil, ¿verdad? Ella dice que debemos, digamos, desarrollar niños que se sientan en primer lugar capaces. Esto es súper importante. Entonces, esto, una estrategia tiene que ser, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en mi salón de clase? ¿Qué le estoy proponiendo a los niños que hace que ellos se sientan protagonistas de su aprendizaje, capaces? Entonces, no importa tanto centrarme a lo mejor solo en el resultado, sino en el proceso en que se está aprendiendo. Entonces, esto es lo primero, que los niños se sientan capaces. Luego, que los niños sientan además que hay una posibilidad de conectar con el adulto y entre ellos. Buscar la conexión entre los niños. Entonces, qué importante todas esas estrategias en donde uno puede hacer que el aprendizaje sea comunitario, ¿verdad? Interesante lo que dice María Gabriela, porque eso invita a las autoridades a revisar el currículo académico, ¿verdad? Y también, pues, todo lo que tenga que ver con el control de las emociones, ¿no? Y la resiliencia. Hay también otra pregunta que dicen los niños como... Déjame continuar con Sí, las sí, otras dos sí. Cs, que las otras es que el niño sepa que él cuenta. O sea, que él es valioso. Las ideas de Mary Lou Bettner son las ideas de Adler. Adler decía que todas las personas en el mundo buscamos pertenencia y significancia. Todos queremos pertenecer y todos queremos ser valiosos. Entonces, cuando un niño sabe que cuenta, que con él contamos, y esto se puede hacer desde el vamos, ¿no? Desde el momento en que un niño llega un poquito tarde a la clase y uno dice, caramba, fulano, qué bueno que estás aquí, porque realmente tus opiniones siempre son importantes. Qué bueno que estás. Entonces, eso hace que un niño cuente, que un niño cuente. Y lo otro es desarrollar en los niños una actitud de coraje, de valor, de valentía. Entonces, ¿cómo desarrollo yo eso? A lo mejor, por ejemplo, una estrategia es poniéndole a los niños siempre como meta de aprendizaje algo que esté un poquito por encima de lo que pueden, pero solo un poquito. Cuando tú, por eso todo el mundo, no se pueden hacer clases que sean las mismas para un paralelo que para otro. Es decir, los parámetros que me da el Ministerio de Educación, maravilla de maravillas, pero son para que yo los plantee. Es lo que tú dices, o sea, yo hago un proyecto, pero el proyecto, ¿quién lo hace en verdad? ¿Lo hace el niño? ¿O esperamos una perfección que solo puede venir de la intervención de un adulto? ¿Qué estamos privilegiando? ¿El aprendizaje o la perfección? Entonces, en perfección no hay resiliencia posible. Esto hay que sacárselo de la cabeza. Entonces, las 4C. Las 4C de Mary Lou Bettner. A mí, ella me parece una mujer que resume súper bien estos conceptos, ¿verdad? Porque de hecho, una clase resiliente es una clase en donde un maestro debe desarrollar en sus alumnos competencias sociales. Competencias sociales, es decir, ¿cómo resuelve este niño problemas? ¿Se pone a llorar? ¿Pide ayuda? ¿Le da un tortazo a un compañero? ¿Cómo resuelve problemas? Esta es una cuestión absolutamente fundamental. Lo otro, este niño tiene habilidades de autonomía, es decir, es capaz de manejar por sí mismo los pequeños problemas. Estoy permitiendo que resuelva ciertas cosas porque lo más sencillo es hacer el adulto las cosas. Pues. Es que evidentemente es muchísimo más fácil amarrar un zapato que enseñar a amarrar. Evidentemente. Y yo siempre digo, no tiene chiste que un adulto lo haga, ay, pues por caramba, porque tiene mucho más experiencia, es normal que lo haga mejor, pero hay que permitir que un niño lo haga. Y luego estamos desarrollando en este niño la posibilidad de visión a futuro o estamos haciendo una educación que es de corto plazo, es decir, para ahorita. Entonces, las estrategias van a ser muy diferentes si yo estoy enseñando educación física
que si estoy enseñando química en segundo de bachillerato. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener esta óptica de que cada cosa que yo le planteo a un alumno debiera de tratar de contestar unas preguntas. ¿Esto es respetuoso? Es respetuoso porque además acordémonos que el respeto es de 3 vías: al niño, al adulto y a la situación. Entonces, esto que le estoy enseñando yo, ¿es respetuoso? ¿Esto que le estoy enseñando le permite desarrollar habilidades para la vida? ¿Esto que le estoy enseñando tiene sentido a futuro? Súper Entonces, interesante, esas súper cosas son... interesante. Ujú. Hay que educar sabiendo que tenemos que tener sentido, ¿no? Sentido en la vida. Estamos para algo, ¿no? Tenemos una misión y desde el campo que nosotros nos desarrollemos debemos de servir a los demás, ¿no? Eso que tú Interesante. dices, Silvia, eso que tú dices es impresionantemente importante. Eso que tú dices es impresionantemente importante y un poquito contestando a lo que dice ahí Patti desde el enfoque adleriano, cuáles serían los principios. A ver, para Alfred Adler, y esto es lo interesante en donde él pega con el tema de la resiliencia completamente, es que para Adler la fundamentación de la salud de una persona, de la salud integral de una persona, estaba en la capacidad de influir, es decir, estaba en la capacidad de compartir con los demás, en eso que él llamaba sentido social, y que tiene una palabra alemana complicada que es Gemeinschaftsgefühle. Yo no la pronuncio muy bien, pero digamos. La pronunció espectacular, porque No yo... sé, el padre Kentenich debe haberla así, pues no, él la debe haber pronunciado sensacional. Pero lo que quiero decir es ese sentido de comunidad, ese sentido social. Entonces, todo acto pedagógico debe de estar más centrado en la contribución que en la competencia. Y esto no es cualquier cosa. Excelente, por Esto no es cualquier supuesto. cosa, porque vivimos en una sociedad en donde la competencia es el pan de todos los días y en donde promovemos sin cesar competencia, desde quién es el primero que me entrega el deber, hasta quién acaba de comer más rápido, hasta hagamos carrera a ver quién llega primero al patio. Es decir, esto promovido por los propios adultos, hasta en casa. A ver, competencia, ¿quién se pone más rápido la pijama? Es decir, ocasionalmente se puede hacer, pero este no puede ser el pan de todos los días. Excelente, excelente. Mira, María Gabriela es uno de los ejes temáticos precisamente también del Simposio Internacional, Perspectivas de la Educación, Salud Integral y Virtualidad, Educación con Sentido. Hay que educar para que eso... ¿no? Hay una pregunta también que la hace uno de los asistentes y dice, ¿los niños con capacidades especiales pueden desarrollar la resiliencia? Absolutamente, absolutamente. Es decir, no hay persona que no vaya a poder desarrollar la resiliencia. Sí, lo que pasa es que cada persona, y en este sentido, todos tenemos capacidades especiales, por si acaso. Todos necesitamos ser incluidos de alguna manera. De alguna manera, Es decir, de así alguna es. manera, ¿no es cierto? Evidentemente, un niño que tiene mayores dificultades en la comprensión de ciertos conceptos, entiendo perfectamente, va a tener que a lo mejor un poquito más de tiempo, un poquito más de coaching, un poquito más de acompañamiento y modelado. Pero todo el mundo es capaz de sobrellevar las experiencias duras. Nosotros, y aquí yo diría algo, nosotros nos hemos olvidado como humanidad de la madera de la que estamos hechos. Nosotros somos exactamente la misma humanidad que cruzó el estrecho de Bering, la misma, no es que somos otra, somos esa misma humanidad, somos la misma humanidad que se subió en unas carabelas en donde uno no se hubiera subido ni para cruzar una piscina, y ellos se subieron para cruzar los distintos océanos. Es la misma humanidad. Es la misma humanidad
que sobrellevó las pestes y el hambre, estamos hechos de lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor durante los últimos años, durante el último siglo, sobre todo durante los últimos 50 años, nos olvidamos de las dificultades. Hemos vivido absolutamente, dicen los gringos, pampered, consentidos, ¿verdad? Y ese consentimiento, y esto es súper importante, el consentimiento no ayuda a generar individuos resilientes, familias resilientes, ni sociedades resilientes. O sea, la gente tiene que saber que hay responsabilidades que cumplir, límites que manejar, existen, y además hay contribuciones importantes que hacer. Entonces, por eso una educación en valores es una educación importantísima. Y ojo, esto ni siquiera tiene que ver con la religión que profeses. Los valores son importantes como humanidad y las grandes religiones comparten muchísimos valores, aunque no compartan la misma fe, pero comparten valores. Entonces, hay cosas... Más que son universales y nunca pasan de moda los valores. Exactamente, nunca pasan de moda, pero es que no pasan de moda, porque aquí es que esto es lo que pasa. No pasan de moda porque son lo que permite el desarrollo de la humanidad. Es decir, nosotros seguimos siendo personas que necesitan convivir con otros, seguimos siendo personas que necesitan de otros. Yo creo claramente que la pandemia nos ha demostrado cuánto necesitamos unos de otros. O sea, por si acaso a alguien por ahí se le había olvidado, yo creo que este año pues ya nos hizo darnos cuenta de que así mismo era. Así es, así es. El ser humano no sirve para estar solo. Y Correcto. El ser humano no sirve para no servir. Tiene que servir de alguna manera. Ajá, así es. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, eso es un poquito el trabajo que hay que hacer desde la educación, ¿verdad? Desde el espacio de los maestros. Y esto desde lo chiquitito, es decir, ¿cómo organizo yo mi salón de clase para que los niños tengan unos acuerdos de salón? Esos acuerdos de salón que no son normas que yo impongo, reglas que vienen desde arriba, acuerdos que yo motivo y aliento. Entonces, que de ellos mismos pueden surgir, ¿no? De la pero misma idea. surgen, es increíble cómo surgen. Es que como personas tendemos de manera natural a establecer acuerdos de relación, porque todos los necesitamos. Entonces, en este sentido, trabajar la resiliencia se puede desde lo chiquitito y concreto. Es decir, yo puedo promover resiliencia cuando, por ejemplo, enriquezco, y este no es un modelo, es el modelo de Henderson, ¿verdad? Henderson es un investigador educativo que habla de que la resiliencia se promueve en las escuelas promoviendo, por ejemplo, vínculos. Esto lo primero, ¿no? Alentar el vínculo de los alumnos entre sí, de los alumnos con la comunidad, de los alumnos con los maestros, es decir, alentando ese vínculo. Lo siguiente, estableciendo límites claros, que no quiere decir límites autoritarios. A veces confundimos los límites con el autoritarismo. Y no es así. Los límites son un servicio a la humanidad y promueven serenidad. Imagínate tú si nosotros saliéramos a la calle todos los días y no tuviéramos claro que si para pasar en un semáforo necesitamos el verde, el rojo o el amarillo. Sería de terror, pues. Sería de terror. Claro. Todos los días tener que estar en esa ansiedad de qué color es ahora el para pasar. Entonces, los límites y las reglas claras son importantes. Lo siguiente, enseño yo habilidades para vivir, todo eso que se llaman habilidades blandas.
sé comunicarme, sé cuándo callarme y cuándo hablar, sé cómo protestar adecuadamente. No se trata de decir así a todo, pues, pero hay que saber decir no. Todas esas son habilidades para la Todo vida. se aprende, o sea, todas estas habilidades se Todo. aprenden. Hay Luego, una última alentar. pregunta también, María Gabriela, Te escucho. sí, para que no se quede ninguna Sí, pregunta. Dice, sí. ¿cómo podemos acompañar a nuestros jóvenes que han perdido a un familiar cercano y se encuentran deprimidos? A ver, la primera cosa es que hay que distinguir entre una depresión y la tristeza. No pensemos que una persona que está pasando por un duelo, y este es un tema súper importante al que yo invito a todos los maestros a prepararse un poquito sobre el tema del duelo, ¿verdad? El duelo es un proceso de sanación y no se lo puede evitar. El acompañar a alguien es en primer lugar entender que el otro está pasando por un dolor y que no le puedes quitar ese dolor ni permitir que, o sea, ni tratar de brincar etapas. No sé si tú recuerdas, Silvia, esa película que se llama, en español le decían intensamente, Inside Out, esa en que están, me parece que es de Pixar, ¿ya? Esa Las película emociones. es, exactamente, esa película es un, Bien, no, yo la he visto por mi hijo 500.000 veces, pero y es es una espectacular. película extraordinaria, pero ¿quién termina salvando los platos en la situación? Tristeza, Esa, tristeza. tristeza, claro. Tristeza, porque la tristeza te conecta con quien eres. Entonces tampoco podemos vivir en una sociedad en donde queremos que todo el mundo esté alegre todo el rato. Entonces lo primero, entender que una cosa es una depresión en donde no hay una motivación, un motivo claro que explique esta situación de estar como apagado, ¿verdad? Pero un duelo es un proceso activo de sanación. Entonces, lo primero, reconocer a esta persona que pregunta, lo primero, reconocer ese proceso. Entender además que ese proceso no es lineal. No es lineal, no es un proceso así, son como tareas a las que la persona se tiene que enfrentar cuando hay una situación de duelo. Una de esas tareas, por ejemplo, es aprender a hacer cosas, manejar un espacio físico, por ejemplo, en donde no está el otro. Este es una tremenda tarea, hacer las cosas y asumir aquello que hacía el otro. Son tareas. Entonces, Claro. esas tareas hay que, en primer lugar, cuando yo estoy acompañando a un alumno, a lo mejor a veces solo tengo que estar allí, Y a veces hasta estar, sin decir nada, ¿verdad? nada, estoy aquí, intento comprender lo que te pasa, no minimizo ni te apuro, intento comprender. Intento, porque si yo no, nadie, no es que a mí también se me murió tal persona, sí, pero no es la misma situación, porque, si me explico, cada quien vive el duelo de manera diferente, pero sí, lo primero es desde el respeto, ¿no? Desde el no tratar de apurar, desde el no preocuparse uno porque un adolescente se lo esté pasando un poco mal. Evidentemente, ¿cuándo hay que intervenir? Cuando se ve que la persona, lo que está ocurriendo, excluye toda posibilidad de conexión. Cuando ya el tema tiene una persistencia que no permite, o sea, que no permite que haya conexiones con los demás. Entonces sí hay que intervenir con el apoyo de algún profesional, De algún digamos, de salud, especialista, ¿verdad? ¿no? Algún especialista. Excelente, María Gabriela es excelente. Yo creo que nos ha pasado tan rápido el tiempo. Antes de que nos digas, pues, conclusiones, yo le pido, pues, a la audiencia que por favor llene las encuestas. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, para el comité organizador de estos eventos que son importantes, son para ustedes, son hechos con mucho cariño. Entonces le pido a la audiencia que en unos instantes puedan, ahí ya se encuentra el link en el chat para que puedan llenar esta encuesta
¿sí? Y antes de que dé las conclusiones, María Gabriela, que ha sido, la verdad, debió haber sido con un té, con un cafecito en la próxima, para que toda la audiencia también esté con un té, con un cafecito, y antes de dar las conclusiones de María Gabriela, podemos ver un videíto también, mientras llenamos también la encuesta, que la encuesta no se demora ni 2 segundos. ¿Te has preguntado cómo los efectos de la pandemia influyen en los procesos educativos y en la dinámica familiar? Nos preparamos para el primer simposio internacional, Perspectivas de la Educación, Salud Integral y Virtualidad. Acompáñanos del 22 al 24 de abril. Regístrate en nuestras redes sociales. Muy bien, espero pues que cualquier información, cualquier pregunta también, si tienen más preguntas, antes de que se nos vaya María Gabriela Ortati, que ha sido, la verdad, un honor haberla tenido en Para esta nada, tarde. imagínense. Sí, entonces vamos con la conclusión. A ver, yo realmente, no sé, creo que me quedé, Se ha quedado un poquito sí. congelada, está congelada, la vemos congelada, pero desde un ángulo donde se la ve guapísima. Sí. Podemos continuar entonces con sus conclusiones, hasta eso. No sé si me escuchas, ¿me puedes Sí, escuchar? sí, sí, Algo pasó con completamente. con la Con la cámara, imagen. no sé qué pasó con la imagen, pero en todo caso, a ver, ¿qué les En todo diría? caso, la vemos muy bien. Ay, esa es una fotito, sí, no sé qué pasó con la cámara, pero en todo caso, a ver, ¿qué les diría yo? Yo les diría que los invito, de verdad, los aliento a los maestros a realmente revalorizar esta profesión tan extraordinaria que es la de ser copartícipes del desarrollo integral de los niños. Hay un proverbio africano que dice, es necesaria una comunidad para educar a un niño, para criarlo realmente. Él dice, it takes a village to raise a child. Toma un pueblo para criar a un niño. Y realmente el pueblo de los niños resilientes es justo la escuela. Es esa, el lugar donde se cría, donde se ayuda a esos padres a criar hijos resilientes es desde la escuela. Hay que revalorizar ese extraordinario poder que tenemos los educadores de cambiar las vidas de los niños, y el mundo se cambia un niño a la vez. A veces pensamos es que no estoy haciendo lo suficiente, es que no alcanzo a llegar a todo. Bueno, has llegado a un niño, has mejorado la vida de un niño, ya hiciste un montón. Entonces, los invito también a tener esa visión positiva de sí mismos. Ser maestro es complicado, y es complicado porque nos movemos en un mundo de un montón además de planificaciones, estándares, sistemas de evaluación, digamos, de retos de todo tipo, pero lo más importante de pronto que tenemos que tener presente es qué estoy haciendo yo hoy, de qué manera estoy pudiendo contribuir a la sociedad del futuro, pero un niño a la vez, en concreto, Juan, María, Pedro, esos que hoy tengo delante mío, ¿verdad? Procurando conectar antes de corregir, porque esa es la única manera de que podamos modelar un sistema
social en donde todos sintamos que podemos contribuir y desde donde podemos aportar. Y eso se aprende en la escuela. Y entonces realmente de esa manera tendremos una sociedad resiliente, una sociedad con identidad fuerte que va a poder avanzar. Esa es, no sé, un poco la conclusión a la que yo intento llegar cada día desde mi propia práctica educativa, porque lo que pasa es que esto se dice fácil y se vive complicado, pero digamos que hay que hacerlo un día a la vez y si un día no te sale, bueno, el próximo te puede salir. Eso pienso. Excelente, ¿no? Excelente. Hay otra pregunta, dice, ¿podría ampliar algo más sobre el desarrollo de coraje en la educación del niño? A ver, la valentía, sí, la perseverancia cada día, correcto. La valentía es una cualidad que se desarrolla por ejemplo, un buen autoconcepto. Y el autoconcepto está ligado con la capacidad de un niño, con la capacidad con la que un niño se percibe a sí mismo, con lo que yo percibo de mí mismo. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos que un niño se perciba a sí mismo como valioso? Por ejemplo, cuando el niño puede contestarse a las preguntas, yo soy, yo puedo, yo sirvo para. Hay que darle a los niños oportunidades para ser autónomos. Decía María Montessori, todo lo que pueda hacer un niño que no lo haga un adulto. Y de esa manera nosotros vamos desarrollando un niño que, no sé si ustedes recuerdan esa oportunidad fantástica en que aprendieron a andar en bicicleta sin rueditas. O sea, eso es una cosa re guau. O sea, cuando uno se le sacan las rueditas, uno es el bacán de los bacanes, ¿verdad? Y uno es capaz de comerse al mundo ese día. Bueno, eso es lo que hay que recuperar. Hay que darle al niño la posibilidad, además, de equivocarse. Solo un niño que se equivoca y que se equivoca y no pasa nada, es un niño que va a poder desarrollar coraje, que va a poder ser capaz de atreverse a. ¿Por qué? Porque puede equivocarse y puede intentarlo una vez más. Entonces, eso es algo que de pronto a veces en la educación nos olvidamos del valor extraordinario que tienen las equivocaciones. Y ojo, que para poder modelar esto, los adultos tenemos que estar en paz con nuestra propia posibilidad de meter la pata. Porque lo podemos hacer. Interesante esto, María Gabriela, de los errores, ¿no? Más bien, hay un niño que se retrae cuando alguien le dice, no, te equivocaste, o sea, el mismo docente, o no lo hiciste bien. Entonces, más bien hay que decirle frases o tener actitudes de que él lo puede lograr, que él puede mejorar lo que está haciendo, ¿no? Es Así es. ¿no? Es que no hay manera de, no hay manera de aprender si no es intentando. Y de verdad, los errores son oportunidades para aprender, pero muchísimas veces cuando somos hipercríticos con respecto a nosotros mismos, como adultos, como maestros, vamos a generar en los niños también una actitud hipercrítica. Y esa actitud hipercrítica no promueve el aprendizaje, pues no promueve ni la creatividad ni la iniciativa. Para poder aprender se necesita ser valiente, porque fíjense que la palabra aprender viene ligada a esa palabra que es aprehender, con H intermedia, y ese aprender es abrirme, tomar algo de afuera, hacer ese esfuerzo y meterlo en mí mismo. Entonces es importante para eso. A ver, es una apertura a lo desconocido, ¿no? Esto es importante. Entonces, eso es lo que tenemos que ir logrando. O sea, tenemos que ir logrando un sistema educativo en donde no nos preocupemos tanto por los resultados como por el proceso. Y esto, aquí, por ejemplo, yo invito a los profesores de matemática, por ejemplo,
¿no es cierto? Los temidos profesores de matemáticas. Ajá, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Es importante solamente el resultado o el proceso de razonamiento que está ahí atrás? ¿Por qué valoro por qué las notas tienen que ser 5 o 0? No. Debe tener el proceso, ¿verdad? Una nota, ¿no? Es eso, el proceso lo que tiene enorme valor. Entonces, fíjense que estas cuestiones absolutamente retóricas, porque yo tenía un gran maestro de temas emocionales, el doctor Carlos Alberto Borja. Él decía que uno no puede quedarse en violines, o sea que hay cosas que son conceptos abstractos, violines, maravillas, pero que si eso no se aterriza en algo concreto, no sirve para nada. Entonces, la resiliencia pedagógica se aterriza en lo concreto, y lo concreto es, si quiero generar, posibilitar que haya niños que tengan valentía para aprender, tengo que hacer que ese aprendizaje no sea excesivamente costoso a nivel emocional. Adler decía que las mentiras, por ejemplo, solo aparecen cuando la verdad es percibida como enormemente peligrosa. Hay que tener cuidado con eso. Interesante, ¿no? Carolina Villasís dice, muchas veces los padres confunden con errores con fracaso. Y dice, exacto, y los adolescentes son etiquetados. Todos son etiquetados y coincido con Carolina, pensemos un concepto súper común que existe en educación, lo usamos todo el tiempo, una frase que de verdad hay que pensársela bien. Fulano de tal perdió el año. Perdió el año. Es una cosa terrorífica, perdió el año. No. Imagínense, peor. ¿no? Eso significa que no ha tenido acompañamiento, ¿verdad? Ajá, pero perdió quiere decir que desapareció ese año, pues no tiene ningún sentido, no ha habido ningún aprendizaje. No es así. No es a fulano de tal, tiene que repetir el año. Ningún año es repetido. Lo real es que fulano no cumplió los objetivos mínimos necesarios y está teniendo la segunda oportunidad de volver a hacer un año. Díganme si esto no es la máxima segunda oportunidad de la vida. Entonces, quitémonos esto de la cabeza. Cuando un niño no logra alcanzar unos objetivos determinados, le estamos dando la oportunidad de que los vuelva a intentar. Y los intenta no desde la persona que era antes, sino desde la que es ahora. Y de esa manera le damos esta oportunidad. En la vida real, a lo mejor no hay tantas segundas oportunidades. Escogiste mal a tu suegra, te fregaste. Ahí está. Pero en la vida educativa es increíble. Pero entonces, si la oportunidad existe, ¿por qué la cargamos, como está diciendo Carolina? ¿Por qué se tiñe de esa idea de fracaso? Y la gente dice, es que lo peor que le puede pasar a un niño es perder el año. Ningún año es perdido y claramente no es lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces, quitemos de los conceptos educativos todo esto, ¿no? El lenguaje no es gratuito y hay que usarlo con precaución. Bien, ¿no? Dice Carolina, dice, muchos chicos se encierran en sus cuartos, viven situaciones complicadas y los padres no establecen vínculos, incluso para los adolescentes. Es difícil establecer una cercanía. No es lo mismo presencial que virtualidad. ¿Qué recomendaciones nos diera? ¿Se escucha hermoso esa frase? Sí, realmente, efectivamente la virtualidad es complicada para todo el mundo. Y la virtualidad además es un mundo que no es pues exactamente el mundo real. Hay cosas que se hacen a nivel virtual y que a nivel real no las harías. Entonces, yo sí pienso que una de las cosas que puede ayudar a vincularse con los hijos es un proyecto, por ejemplo, de contribución a otros. Por ejemplo, una de las maneras más fáciles de vincularse con un adolescente es
poniendo una tarea en común. Una tarea en común. Esto ya es tema de otro simposio, creo yo, pero realmente sí conviene, con un adolescente, por ejemplo, sí conviene hacer tareas en común, encontrar tareas en común. Yo tengo una amiga, digamos, fue mi profesora en algunas cosas, una señora colombiana, Beatriz Londoño, y ella decía que ella había tenido 2 hijos adolescentes, uno de los cuales no le hablaba nunca, a menos que estuvieran cocinando galletas, y que ella se pasó 6 años de la vida cocinando sin cesar galletas. Porque muchas veces al adolescente la conversación lateral le viene bien. Por eso los automóviles son buenos sitios para hablar con un adolescente, porque no lo tienes de cara. Cara a cara puede ser muy complicado, pero si está hacia adelante hablando, puede sentirse menos invadido. Entonces, las tareas comunes, las tareas sociales, por ejemplo, toda la contribución a la sociedad, eso que llamamos labor social, es un lugar increíble de encuentro para todas las generaciones. Excelente, ¿no? Esos momentos de oro, ¿no? Para el desarrollo integral de los niños, de los adolescentes, ¿verdad? Correcto. Excelente, excelente. La verdad es que, lo digo nuevamente, ha quedado muy corto este espacio y le pido pues a la audiencia que no ha contestado la encuesta, que la conteste. Su opinión es muy importante para este comité organizador. También le puedo decir que nos puede seguir en las redes sociales, Salud y Educación, y los invitamos una vez más al Simposio Internacional Perspectivas de la Educación, Salud Integral y Virtualidad, y le agradecemos infinitamente a María Gabriela Ottati por su sabiduría, por su experiencia en el campo de la educación. La verdad es que yo no me quiero ir, pero... Imagínense, qué pena me da que justo, bueno, no hemos podido al final algo pasó en estos settings del video, pues son estas cosas de la virtualidad. La virtualidad. Que bueno, esto hay que ser resiliente, no es la gran tragedia tampoco. Así es, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. También, muchísimas gracias. Síganos, por ejemplo, salud, salud y educación, síganos, y ustedes se van a enterar de todo lo que tenga que ver con el simposio. Además, está cargado los 3 webinars gratuitos que hemos estado compartiendo, y cualquier cosa estamos pues para servirles, y que tengan una linda y especial noche. Muchísimas gracias, de verdad, muy, muy amables. La pandemia por COVID-19 ha causado un gran impacto psicosocial, afectando la estabilidad familiar, los entornos educativos, la vida laboral y productiva. Como humanidad experimentamos dolor, se han agudizado las tensiones y la ansiedad. Ante este escenario de incertidumbre, se nos plantean retos para promover el bienestar integral de toda la comunidad. Hemos revalorizado lo que significa la educación y la salud en el funcionamiento de la sociedad. Las herramientas tecnológicas se han convertido en nuestro soporte para alcanzar los objetivos de desarrollo común. Reinventándonos, sumamos esfuerzos para levantarnos, desde una aproximación a la salud y educación con sentido, centrados en la persona y sus necesidades. Acompáñanos a profundizar y encontrar juntos soluciones a estos desafíos. Te esperamos en el primer Simposio Internacional Perspectivas de la Educación, Salud Integral y Virtualidad, este 22, 23 y 24 de abril en modalidad online. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas